quiero agradecer agradecer quienes me conocen, de los que están conmigo en este momento, saben que para mí es muy importante agradecer. Así que primero quiero agradecer a Graciela, que en este momento es la presidenta del club, a Alejandra, que es mi madrina, porque me hayan de alguna manera impulsado para que hiciera esto que saben que me gusta, y no puedo dejar de agradecer hay presente gente que es muy cara a mis afectos, gente que ha formado parte importantísima de mi formación y que seguramente poco de lo que yo diga hoy le va a resultar extraño, porque lo hemos charlado seguramente durante horas. La idea de hoy es hacer algo que hace un tiempito empezó a llamarse conversatorio. Yo no voy a dar ninguna conferencia, simplemente voy a conversar con ustedes, y si un objetivo me gustaría que quedara cumplido es el de dejar pensando, que todos nos quedáramos pensando en algo. La idea era entonces pensar nuestra realidad post pandemia. Yo empezaría diciendo dos cosas. Voy a empezar tal vez por el final. ¿Por qué post? Más de alguno me diría, qué optimista que sos, todavía estamos en pandemia. Sí, todavía estamos en pandemia, pero me parece que la idea es tratar de pensar en algún momento esto también va a terminar, y entonces me parece que que es tal vez una mirada optimista, esperanzadora, en relación a qué va a pasar después de esto. ¿Por qué pensar? Bueno, yo creo que el pensamiento es una gran herramienta que los seres humanos tenemos en la construcción de nuestra vida. Y que tenemos no solo como función, de hecho el pensamiento es una de las funciones superiores del sistema nervioso superior, sino el pensamiento como construcción, como elaboración, como análisis. Hace poquitito más de 100 años hubo otra pandemia que nosotros la recordamos como la fiebre española. En ese momento a alguien que yo llamo mi maestra, uno de mis maestros, Freud, Sigmund Freud, se le murió una hija, y en una carta a Jones, con quien él se carteaba con frecuencia, con quien discurría acerca de importantes temas teóricos, le dijo muy sencillamente que sí, se le había muerto una hija, que eso había sido terrible. Se le murieron dos hijas a Freud, una en pandemia. Pero que había que seguir adelante, que la vida seguía, y que no había que holgazanear, que había que trabajar. Cuando Freud habla de trabajo psíquico, de el trabajo del sueño es una parte de nuestro trabajo psíquico, de elaborar, de no dejar de analizar aquello que nos pasa. A mí me parece que algo tan fuerte como lo que hace 18 meses nos pasó en el mundo no puede pasar inadvertido. Una alternativa sería, bueno, espero que termine y sigo adelante. A mí me parece que sería no estar a la altura de que un acontecimiento, por llamarlo de alguna manera, tan fuerte como la pandemia, no nos transformara. El otro día, pensando además en este encuentro, le pregunté a un pacientito, como lo llamo yo, que está en 6º grado, le digo, cuya familia además, menos él, su hermana y sus padres se contagiaron de COVID hace muy poco, por suerte están muy bien.
Le dije, ¿ustedes hablan de la pandemia en la escuela? No. ¿Con tus amigos hablan? No. A mí me hizo acordar de eso no se habla. A mí me parece que nos hemos pasado 18 meses en realidad hablando de la pandemia, pero a lo mejor tratemos de pensar más hacia adentro, qué nos pasó a cada uno, qué pasó en las escuelas, qué nos pasó como docentes, más allá de largas discusiones como hemos tenido, como se ha tenido en el mundo, sobre primero qué hacer, después si adhiero o no adhiero. Bueno, todas esta serie largas de discusiones, bueno, a lo mejor la idea de hoy es serenarnos un poco, parar y pensar en nosotros, en cada uno de nosotros. Para eso entonces, de repente en la vida nos emergió la pandemia. Apareció esto que se llamó pandemia. Se nos venía, Ale, si querés la segunda, se venía adelantando, se venía anticipando en enero, en febrero. Ahora, ¿cómo estábamos cuando esto emergió, como diría una autora Silvia Duchaski, una autora de pedagogía que a mí me gusta mucho, que disrumpió en nuestra vida? ¿Qué partitura veníamos manejando y qué partitura de repente ya no nos sirvió más? ¿Cómo estábamos en ese momento? Estábamos cómodos, acostumbrados, adaptados, motivados. ¿Cómo estábamos? Yo creo que estábamos un poco ahí en la pantalla, nuestra imaginaria omnipotencia. ¿Por qué omnipotencia y por qué imaginaria? Omnipotencia por esta sensación de que todo podemos, de que frente a todo vamos a tener una alternativa. ¿Por qué imaginaria? Porque no es real. Valga lo redundante, valga lo obvio. Porque realmente nuestra omnipotencia no es tal. En medio de esa sensación de que bueno, todo lo tengo controlado, algunos más, otros menos, apareció esto que llamamos pandemia. Y que realmente, ¿qué nos pasó cuando, qué fueron los primeros efectos que provocó en cada uno de nosotros esto tan terrible? Bueno, miedo, desasosiego, desconfianza. La verdad que fue terrible, porque de un día para el otro aparecieron una serie de consignas como que incluso yo pensaba, ¿no? Nos convirtieron en peligrosos unos para con los otros. Yo podía ser un peligro para el otro podía ser un peligro para mí. De repente aparecía el aislamiento como el camino. Todos estuvimos de acuerdo desde el primer momento en que la cuarentena era lo que aparecía como única alternativa. Ahora, el aislamiento fue realmente un mandato muy fuerte. Yo en un artículo, por llamarlo de alguna manera, que escribí en aquel momento,
ponía que en algún momento yo dije, bueno, esto que venimos hablando de la igualdad, de que, digamos, esto que además se mezcla con la diversidad, con la integración, esto será la igualdad, esto nos llegó a todos. Y la verdad que una de las cosas de las que nos dimos cuenta bastante rápido es que no había una pandemia igual para todos. Que cada uno vivía su propia pandemia y cada uno respondía de una manera particular. Esto puede parecer muy obvio, pero si ahondamos un poco no es tan obvio. Acá hay un concepto que tiene que ver con la estructura. Digamos, cada uno de nosotros recibió la pandemia y respondió a la pandemia de acuerdo a su estructura. ¿Qué es esto de la estructura? Este modo, para decirlo sencillamente, este modo de ser que cada uno de nosotros fuimos construyendo. Fuimos construyendo con nuestros condicionantes, que pueden ser hasta genéticos, que fuimos construyendo con nuestra historia y que terminamos de construir con esto que emergió y que apareció. Entonces hubo quienes hicieron de cuenta por un largo tiempo que no pasaba nada, hubo quienes inmediatamente respondieron con esta estructura de algo, algo fóbica, por decirlo un poco más técnicamente, esto es buscando control, digamos, sí, de alguna manera continuando con esta omnipotencia. Bueno, controlo todo, me compro 10.000 litros de alcohol, no dejo entrar a nadie. Lo que pasa es que además había circunstancias y circunstancias. Una cuestión fue la cuarentena para las personas que viven solas, otra cuestión fue la cuarentena para los que después de a lo mejor de mucho tiempo pudieron compartir con sus hijos mucho más tiempo de lo que antes no compartían. Hubo entonces, me parece, no hubo una sola pandemia, hubo una pandemia para cada uno de nosotros, con los efectos y con las respuestas. Y a mí me gustaría compartir en relación a esto de qué nos pasó, cuál fue el efecto y el fuerte efecto de esto que nos pasó. Compartir un breve texto que circuló mucho hace alrededor de 40 años, un texto de Bertolt Brecht, que los más grandes deben recordar, porque se usó incluso en promociones a partir de la aparición del síndrome del HIV. Este texto de Bertolt Brecht dice, lo deben conocer, primero se llevaron a los judíos, como yo no era judío, no me preocupé, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, como yo no era comunista, no me importó. Después se llevaron a los obreros, como yo no era obrero, no me importó. Después se llevaron a los intelectuales, como yo no era intelectual, no me importó. Después se llevaron a los curas, como yo no era cura, no me importó. Pero después vinieron por mí, pero ya era tarde. Yo creo que esto de alguna manera sintetiza esto que sentimos, ¿no? Bueno, a cualquiera le puede tocar, no sabemos si nos va a tocar o nos va a tocar. Cuando fue en los años 80 lo del HIV, también manejábamos la cuestión imaginaria de, bueno, no, porque es para los homosexuales, como de alguna manera me hace pensar el texto de Bertolt Brecht. Bueno, primero fueron los homosexuales, después empezamos a ver que había otras formas, y paso una publicidad, como dicen por ahí, hoy
las generaciones que no vivieron los 80, a veces nos toca escuchar en las escuelas, a los adolescentes, en los consultorios, a los jóvenes, que a veces no tan jóvenes, que parece que el HIV hubiera desaparecido. No desapareció el HIV. Por suerte, se ha controlado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero también de nuevo esa cosa de la omnipotencia, ¿no? Y esto es lo que nos descolocó. ¿Qué hacer frente a todo esto? Y lo importante es que pudiéramos descubrir, de alguna manera, cada uno, a ver, yo, a mí personalmente, ¿cuál es mi modalidad para responder a esto? Porque esto también nos va a permitir prepararnos para después, porque esto no es lo último que nos puede pasar. Porque iba a decir desgraciadamente, la vida va y viene, son altos y bajos, y bueno, me parece que no me quiero adelantar a lo que quiero decir dentro de un ratito, pero me parece que es importante que también que esto no sea estéril. Este es un concepto que me gusta incluir, que como que pocas cosas en la vida sean estériles, que realmente le demos sentido a cada una de las cosas que nos pasan. Y esto que nos estuvo pasando no es algo como para dejar pasar, como para que no intentemos encontrarle algún sentido y que de alguna manera nos permita transformarnos. En esto de pronto apareció que el día 20 de marzo del 2020 la escuela se cerró y de pronto la escuela adquirió una importancia significativa. Porque esto tal vez es una apreciación, entre ustedes hay directivos, hay docentes, tal vez es una pura apreciación mía. A mí hubo dos cosas y a lo mejor alguna de ellas va a parecer hasta fuerte. Hubo dos cosas que me llamaron la atención. Una tuvo que ver con la intensidad en que el miedo a la muerte está presente en gran parte de nosotros. Esto puede parecer también una obviedad, pero también habla de nuestra fantasía de infinitud, de nuestra fantasía de inmortalidad o de la lógica dificultad para aceptar lo contrario, que somos finitos. Y esto no tiene para nada una mirada ni apocalíptica, ni mucho menos melancólica, al contrario. La mejor manera de respetar la muerte es respetar la vida. O la mejor manera de enfrentar la muerte es respetar la vida. Y otra cosa que me llamó la atención, el protagonismo que adquirió la escuela. Porque la escuela se hace importante. Yo no podría animarme a decir que la escuela no era importante antes. Durante 36 años recorrí escuelas, pero también me pareció como que algo de esto nos descolocó. ¿Qué pasa si el chico no va a la escuela? ¿Le dábamos antes esa importancia a la escuela? ¿O realmente esto aparece como algo de lo que no nos dábamos cuenta? Y de repente pasan los días y los chicos no van a la escuela. También la otra mirada, ¿no? ¿Qué les pasó
porque inmediatamente surgió la necesidad, que es la famosa continuidad pedagógica, digamos, apareció la lógica necesidad de que los chicos de alguna manera siguieran teniendo su proceso de aprendizaje. Su proceso de aprendizaje académico, sistemático, tal vez en algún punto, olvidándonos de que el aprendizaje es todo. Y de que sin duda la pandemia era un tiempo de aprendizaje. Por eso mi pregunta, mi pacientito, ¿no? Se habló de la pandemia. Bueno, otra cosa a preguntarnos, ¿no? Como una necesidad muy fuerte de que todo siguiera igual. Y la verdad es que todo no seguía igual, de que todo era muy distinto. La pregunta es, entonces, ¿algo se transformó? ¿Hay a partir de esto algún proceso de transformación? ¿Puede la escuela volver a ser la misma que era antes de marzo 2020? ¿Puede nuestra vida ser la misma? Quisiera ser optimista y pensar que no. Y tal vez una de las mayores exigencias que esto implicó es la necesidad de ser creativos, la necesidad de buscar otros caminos diferentes, caminos nuevos. Y esto me parece especialmente importante en la escuela y en los docentes. Y vuelvo a usar un concepto que mencioné hace un ratito y que me gustó mucho cuando lo empecé a trabajar, que es este concepto de partitura y de disrupción. La docencia estuvo siempre, vuelvo a decirles, imagínense que yo llevo en realidad 40 años de docente, y siempre uso la primera persona plural, nos apoyamos mucho en la normativa, en las competencias, los objetivos, el currículum se llamó en algún momento, atravesamos modas. Eso nos dio siempre mucha seguridad. Como en el resto de la vida, cuando estamos acostumbrados a hacer, valga lo sencillo del ejemplo, pero cuando estamos acostumbrados a hacer el omelette de una determinada manera y nos dicen que se puede hacer de otra, arriesgarnos nos cuesta. Estamos acostumbrados al pelo largo, arriesgarnos al pelo corto, el cambio no siempre es fácil. Pero esto no es por tontos, no, porque humanamente es lógico. Lo conocido nos da más seguridad, pero a lo mejor una de las cuestiones que podríamos pensar y que no sé si es nueva, yo la verdad que lo vengo pensando hace mucho tiempo en relación a las aulas, animarnos a pensar sin partitura, a improvisar. Pero cuidado con esto, porque improvisar, para poder improvisar, hay que tener con qué. Si yo digo, Graciela, quédate tranquila, que yo puedo improvisar en la charla, pero tengo que tener estructura para animarme a decir eso. Tengo que tener con qué. Entonces, si yo me animo a salir de la partitura, un músico que se anima a salir de la partitura tiene que tener
el soporte interno de saber que se pone al piano y puede salir la mejor de las melodías. Porque a veces nos confundimos la creatividad, o no sé si la creatividad, o salir un poco de la estructura con la poca responsabilidad o no hacer las cosas con la suficiente formalidad. No necesariamente esto tiene que ser así. Por supuesto que esto tiene límites, pero a veces se pueden descubrir grandes cosas si uno se anima a dejarse llevar, lo cual seguramente no es fácil. Y argumentos hay muchos, ¿no? Porque tiene que ser de esta manera. Bueno, pero a lo mejor puede ser de otra y a lo mejor puede ser otra que termine resultando mejor. Me parece que esta es otra de las cosas que también podemos empezar a pensar en relación a esto que sucedió, entre otras cosas, en las escuelas, ¿no? Una de las herramientas que aparecieron como la salvación, y esto está muy vinculado a lo que vengo diciendo, es la aparición de la virtualidad. La virtualidad como, y le pongo puntos suspensivos. No hay problema, hacemos todo por Zoom. Aparecieron las grandes, los que me conocen, entre ellos, saben cuánta resistencia yo pude haber tenido a todo esto, porque yo soy de las docentes que aprendimos con la tiza y el pizarrón. Soy de las jubiladas que me formé en el intercambio permanente con mis colegas, en la charla de recreo, en la discusión en la sala de profesores, es decir, el cara a cara. Pero aparecía esta herramienta. Yo sería muy necia si no dijera que es una brutal herramienta. Es una herramienta, por algo dije brutal, es en todo el sentido de la palabra. Es interesantísima como posibilidad, pero yo también diría que ahí tenemos que tener cuidado. Porque también esto pudo venir al servicio. Pues sí, sí que se puede. Sí, claro que se puede con lápiz y goma, con tiza y pizarrón, se puede con una parafernaria de herramientas, pero hay un más allá que asegura el éxito de un montón de cosas, entre otras de las clases. ¿Por qué marcar la diferencia entre lo que es la virtualidad, entre aquello que representa la virtualidad como una herramienta y lo que es la virtualidad como modo de ser, como identidad? Como herramienta, bueno, la virtualidad, la tecnología es un instrumento que me permite hacer un montón de cosas. Ahora eso, de ahí a convertirlo en lo que nos define, hay una brecha muy grande. Y a veces, ¿por qué digo convertirlo en lo que nos define? Porque cuando todo se reduce a eso, cuando una relación con el otro se reduce a los intercambios por WhatsApp, ok, después no puedo, y estoy exagerando a propósito, eso no tiene nada que ver con la comunicación. Eso tiene más bien que ver con dejar de lado algunas cuestiones que son muy importantes y que hacen a nuestro ser humano, que tiene que ver
con el vínculo, con la presencia del otro, por ejemplo. Hace muchos años, sí, yo conocí un texto de dos antropólogos argentinos, Cristina Corea Cristina Corea era, se me fue el nombre del esposo. El libro La pedagogía del aburrido, que marcaron con mucha claridad el pasaje del paradigma, es decir, del modelo de la comunicación de significado significante, emisor receptor, al el modelo del consumidor. Es decir, reemplazar lo que es la comunicación de uno y otro a lo que en realidad termina convirtiéndose en un acto de consumo. Bueno, estas cosas también me parece que no... ¿Cuál es el riesgo? De que a partir de ahora adoptemos para todo la tecnología. Todo lo resolvamos por la tecnología. Y que con esto dejemos de lado cosas que tal vez para mi gusto son sustanciales. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo extraño absolutamente un abrazo, un contacto cercano con el otro. Por ejemplo, la charla más profunda, más sincera, menos telegráfica. Pero pues, otro tema que me parece que puede ser importante a pensar. Y puntualmente lo que tiene que ver con la virtualidad en la escuela, yo creo que acá también podemos pensar como, por ejemplo, algunos detalles de la virtualidad, ¿no? Por ejemplo, los alumnos que no prenden la cámara. Esto que puede ser anecdótico, podemos ir a la otra, Ale. Esto que puede ser, decía, anecdótico, esto de, bueno, no ponen la cámara o se mutean. ¿Cómo pensamos entonces la participación del alumno y la construcción del ida y vuelta en lo que es una relación de aprendizaje? ¿Cómo? A mí me tocó este año la experiencia, yo creo que, no sé si todos, pero la mayoría de los que están deben saber que yo me jubilé después de 36 años, el 1 de abril del 2020. Como verán, una fecha bastante significativa. Entonces yo, clases sistemáticas de manera virtual no di, pero este año tuve la linda posibilidad de dar clases por Zoom, como decimos todos, y la verdad que lo pude hacer, pero el no tener la presencia del otro, la verdad que complica, no es lo mismo. Como en este momento no es lo mismo que yo esté hablando y vea pocas caras, a que yo estuviera frente a ustedes y pudiera ver las caras, las reacciones, los gestos, no es lo mismo. Entonces, vuelvo a decir, esto no se trata de descartar, sino de no dejar lo otro, digamos, de no olvidarnos y no caer en el error de, bueno, ahora todo puede ser de esta manera, ¿no? ¿Y por qué recalco esto de los vínculos virtuales? Porque la presencia es absolutamente necesaria para la construcción de un vínculo. La presencia, la permanencia, la continuidad, la progresión, el paso a paso,
si ustedes se detienen un ratito, porque a veces vamos por la vida hay algo que yo suelo decir, que a veces uno va por la vida y no se detiene a pensar un poco, ¿no? Y si nosotros paramos un poquito y pensamos cómo nos estamos comunicando y vinculando ahora. Ahora hablo de estos tiempos, de este tiempo, ¿no? Antes de la pandemia, incluso, cuando empezó toda esta comunicación, bueno, realmente el cambio es un antes y un después. A mí, yo he escuchado cosas he escuchado a pacientes o no pacientes hablar de tener una relación y cuando uno indaga un poco, en realidad la relación no pasó de 3 o 4 o 5 mensajes. Por supuesto, todos nos mandamos mensajes, pero no perdamos la esencia, pero no perdamos la esencia de lo que somos como seres humanos. Porque la posibilidad que tenemos de la emocionalidad, de darle sentido particular a cada una de las cosas, eso es propio de nosotros, de los seres humanos. Y perderlo y no rescatarlo, realmente me parece que sería una pena. Por otro lado, me parece que el desafío es sumar, tomar lo nuevo y todo lo que la experiencia y el avance nos permite, y al mismo tiempo enriquecerlo con lo bueno de lo que había y de lo que hay. Ahora, entonces, ¿qué hacemos frente a esto que nos pasó? Hay distintos caminos frente a los cuales, o sea, con los cuales podemos responder a esto. Puede haber quien diga, bueno, ya está, ya pasó. Puede haber quien se sienta devastado. Seguramente mucho va a depender de lo que a cada uno de nosotros nos haya pasado. Hay familias que... Ale, podemos pasar a la que sigue. Hay familias que han tenido muchísimas pérdidas de afectos, pérdidas materiales. Bueno, ¿cómo cada uno, habrá alumnos en nuestras aulas en cuyas familias ha habido estas pérdidas? ¿Cómo habrá otros que no? ¿Cuál es el camino? ¿Qué posibilidad tenemos frente a esto? Una de las cuestiones que a mí me apareció es algo de lo que se viene hablando no hace poco tiempo, que es la resiliencia. Cuando pensábamos en el club, en el concepto de resiliencia, se dio una interesante discusión que a mí me dejó pensando. En general, la resiliencia se define como una capacidad para superar crisis. Por ahí aparecía esto de que en realidad no era un camino, que era un estar preparado para. Y yo, como soy así no sé si de transgresora, pero de mafaldita, dirían por ahí los que me conocen, yo creo que la resiliencia tiene que ver con la capacidad para salir transformado. Es decir, a partir de lo que me pasó, haberlo podido atravesar algo diferente a lo que hubiera hecho si esto no me hubiera pasado. Esto es, si
por ejemplo, alguien que si no hubiera tenido un accidente, no hubiera aprendido, yo he trabajado con personas con discapacidad, trabajo con personas con discapacidad, pero empecé mi trabajo con discapacidad con personas con parálisis cerebral. Si esas personas no hubieran tenido la dificultad, muchos de ellos no hubieran sido pintores, y son pintores sin manos. Por ejemplo, a lo mejor, si a mí me toca pasar mucho tiempo aislada, sola, por ejemplo, descubrir que puedo empezar a escribir, cosa que no hubiera hecho si no hubiera tenido el tiempo. Entonces, me parece que el desafío de la resiliencia tiene que ver con poder salir de estos mejor que antes, transformados. En realidad, el concepto de resiliencia es un concepto que surgió para definir a los pueblos que lograron superarse después de la guerra. Y me parece que a lo mejor a nosotros, como argentinos, me animo a decir, nos falta todavía, yo digo que somos un poco todavía bastante, Marilena Rossi iba a decir, Marilena Walsh decía que hablaba del país de jardín de infantes, yo creo que se trata de un país de adolescentes, como buenos adolescentes, somos omnipotentes, de repente nos enamoramos de, se puede viajar a Europa con el previaje, entonces nos vamos rapidísimo, se puede ganar bajo el dólar, entonces vamos y compramos un montón de dólares. Después nos agarramos la cabeza porque esta montaña que se cae rápidamente. Pero entonces tratar de crecer un poco cada uno para poder crecer entre todos, ¿no? Y para ir terminando, y como esencialmente entre ustedes hay gente de dos organizaciones, de una organización escolar y de una organización como el Rotary, que tanto una como otra llevan adelante proyectos eh, eh, me parece que es importante que descubramos la importancia que como partes de esas instituciones, de esas... Ana, no te escuchamos. Ana, ¿Sí? ¿Se cortó? No, sí, no, no, como ahora que te no hablaste escuchamos. más. Ahora sí. ¿Ahora sí? Te escucho. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. yo te escucho, se escucha. No sé, me quedé sin imagen. Bueno, pero ¿ustedes me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, para ir cerrando entonces, me parece que es importante que como parte de estas organizaciones renovemos un poco la importancia del rol que tenemos para ir como formadores de líderes y formadores de personas con capacidad de transformación, transformándonos de a uno para transformar el todo, ¿no? Y para darme el permiso de ser reiterativa, quisiera cerrar con otro texto muy breve de Bertolt Brecht que compartió conmigo hace muchos años una persona que no sé si todavía está, pero que estaba entre ustedes, que dice Bertolt Brecht, hay personas que luchan un día y son buenas, hay personas que luchan un año y son mejores, hay personas que luchan muchos años y son muy buenas, pero hay personas que luchan toda la vida y esas son las imprescindibles. Bueno, yo creo que
podemos cada uno de nosotros proponernos hacer cosas que nos conviertan en imprescindibles, no por ser mejores que los demás, sino por marcar diferencia. Y bueno, les agradezco un montón que me hayan escuchado. No sé si hay alguna pregunta, ya estamos bastante pasados de hora. Sí, Sí, Anita, tenemos una pregunta, ahora Ale te la va a formular. tengo una pregunta, Ana, acá en el chat de María Rosana, que dice, ¿cómo recuperamos ese tiempo detenido para nuestros hijos? La virtualidad no logró el aprendizaje del aula. ¿Me la podés repetir? Porque es medio confusa. ¿Cómo recuperamos ese tiempo? ¿Cómo recuperamos ese tiempo detenido para nuestros hijos? La virtualidad no logró el aprendizaje del aula. Pensando que no fue un tiempo detenido. Y pensando que a lo mejor no aprendió lo que se suponía que tenía que aprender. Pero preguntándonos si entre todos posibilitamos que los chicos aprendieran otras cosas, que aprendieran algo. Aprender no es solamente lo formal y sistemático. Yo alguna vez dije que había que animarse a sacar la clase de las aulas, pensar en las aulas fuera del ámbito de 4x4. Me parece que la pregunta es, ¿qué es lo que no aprendieron? ¿Y por qué no aprendieron? Si a lo mejor hubiéramos sabido construir espacios de aprendizaje, más allá de, tanto en la escuela como en las casas como en la escuela. Gracias, Ana. Hay cosas, cierro con esto, No, perdón, pensé que habías terminado, por eso no, te agradezco. no hay problema. Hay cosas que se pueden aprender en cualquier momento, pero lo que no se aprendió cuando vino la tormenta, hay que esperar otra tormenta para aprenderlo. Bueno, gracias, Ana. Tengo la mano levantada de Elena Sanchieto hace rato y quisiera saber si es que quiere hacer una pregunta o se le apretó el botón, no lo sé. Si querés hacer una pregunta, Elena, por favor habilita el micrófono y pregunta, no hay problema. Sí, en realidad, primero, Anita, felicitarte y quería hacerte una respuesta a todo lo que habías dicho. Creo que fundamentalmente lo que no hemos aprendido es que somos finitos y la pandemia lo que nos trajo fue la necesidad de saber que somos finitos y que debemos respetar la vida, ¿sí? Y que en definitiva nos hizo aprender eso, que si no nos cuidamos nos vamos a morir igual, porque nos va a tocar morir, entonces tenemos que aprender a vivir, ¿sí? Después, obviamente que hay algo que se transformó en nuestras vidas, porque fue la creatividad, porque si no hubiésemos sido creativos durante todo este tiempo, nos hubiésemos quedado paralizados absolutamente en todo, ¿sí? Otra de las cosas que me cuestioné y mucho es que yo aprendí, obviamente, a partir de mi edad, y no a partir de la edad de los chicos que hoy están en la escuela. Yo he aprendido muchas cosas por Zoom, muchas cosas a través de, ya sea de la OEA, de distintas cosas, lo he aprendido por Zoom por los horarios de mi trabajo, porque no me quedaba otra. Creo que los chicos, indefectiblemente, más allá de que no es lo mismo el estar el docente junto con los alumnos, que no es exactamente lo mismo, tienen que empezar a aprender que la virtualidad va a formar parte de sus vidas, ¿sí? Y que, en definitiva, el que no aprende eso va a terminar siendo autoexcluido por sí mismo. Vos hablabas de los chicos que apagan el micrófono, los chicos que apagan el video, y esos chicos, en definitiva, no quieren estudiar, no quieren aprender, no hay nadie que los respalde tampoco en sus propias casas. Es decir, que ya forman parte de una autoexclusión que ellos mismos están generando, porque el mismo sistema los está o autoexcluyendo o ellos no quieren hacerlo. Es decir, volvemos a una realidad que termina siendo muy, muy concreta en
en cada una de las familias, porque esos mismos chicos no quisieron ni ser resilientes, ni los padres, ni ellos mismos, ¿sí? Y que es un error no hablar de lo que es la pandemia en un colegio, porque los chicos tienen que tomar conciencia de que acá también ellos salvaron sus vidas, ¿sí? Y que hay que hacérselo a su nivel, a su altura, cómo los chicos pueden aprender, ¿no es cierto, Anita? Así es. ¿Sí? Comparto absolutamente lo que decís. Y después hay algo que me hiciste acordar, que me hiciste decir, todos necesitamos un abrazo y nos sentimos nadie, porque en definitiva perdimos de alguna forma nuestra identidad, porque no formamos más parte de la comunidad en la que estamos movilizándonos, pero nos movilizamos de otra forma, más allá de que no tenemos ese calor humano, ¿sí? Pero me quedo con esas palabras que dijiste al principio, que Einstein decía que a pesar de haber perdido a su hija y a su otra hija, Freud, me equivoqué, Freud, que decía que a pesar de haber perdido una hija y después otra, había que seguir. ¿Sí? Exactamente. Excelente, Anita, te felicito. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, por favor envíela por el chat, así la leemos y Ana puede contestarla. Mientras tanto, Anita, te leo un mensaje de Armando, que dice: excelente Anita, lo importante es acrecentar nuestra emoción en el bien común. Es necesario recuperar las emociones que no son innatas. Y Andrea Lee también, felicitándote por la charla y muy orgullosa de que pertenezcas a nuestro club. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, si no hay nadie más que pregunte, desde ya, Anita, te agradecemos infinitamente. Muy claro por favor, todo. Graciela, gracias especiales a vos. No. Y bueno, nosotros, esto no deja de ser, chicos, amigos, una reunión rotaria. Tenemos presente en estos momentos a nuestra asistente de distrito, que como todos saben, Rotary tiene una estructura, y la cabeza de esa estructura es el gobernador, y como el gobernador hoy no pudo estar presente, lo está representando Liliana Martínez, del Rotary Club de Victoria, que es nuestra asistente de gobernador. Así que Lili, como en toda reunión rotaria, tenés la palabra para dar el cierre a esta reunión. Lili. Lili estaba hace un ratito. Está, pero tiene el micrófono apagado. Está muteada, Lili. Muteada, perdón. Lili, tenés la palabra. Sí. Que siento que realmente es un placer escuchar a Ana de conversaciones que hemos mantenido hasta altas horas de la madrugada, o en trayectos desde la casa de Armando y Alejandra a su casa. Realmente es un gusto tener rotarios con este poder de síntesis y con la visión que nos acompaña justamente en esto de, ¿no? Y realmente el tema de la resiliencia es un tema que en esto lo he estado hablando con muchas personas de distinta cultura y de distintas profesiones, y solamente están recuperándose los resilientes, y los que no, como Elena dijo algo que me hizo mucho sentido, que hay gente que no quiere ser resilientes. Pero bueno, es el mundo que estamos viendo, donde todo está trastocado. Pero para eso estamos los rotarios, y realmente es un orgullo para mí ser asistente de gobernador para este club, que le deseo lo mejor. Sé que están muy compenetrados con una subvención global, que
que le pongo mucho tiempo de trabajo virtual también. Y creo que lo importante es que el club tenga este tipo de conversaciones. Y siempre dice mi padrino y padrino de Jorge Cámpora, cuando hay conversaciones tontas, los resultados van a ser tontos. Cuando hay conversaciones inteligentes, los resultados van a ser superiores. Así que bueno, les mando un abrazo. Gracias nuevamente, Ana, por... No, por favor, tus a vos, Lili. Ay, recuperé la pantalla, gente. Se te veía. Ah, No, ¿se se me la- veía? Ay, por Dios. Sí, tu flequillo se veía. Bueno, Lili, Bueno, muchísimas gracias. no, Damos... gracias, Ciela. De Y a nada, todos. es un placer. Sabés que es un placer siempre que compartir con vos Sí. nuestras Un reuniones. abrazo. Oficialmente cerramos la reunión, pero nos quedamos porque hay algunos mensajes más. Queremos saber o queremos escuchar, o nada, acá escribieron en el chat, tenemos gente de Rotary Club de Los Pozos, de Montevideo, Uruguay, o algunos amigos rotarios o amigos no rotarios que quieran compartir este momento. Cerramos oficialmente la reunión y nos quedamos charlando. Sí, Gra, no sé si podés ver, o Anita, hay un mensaje del licenciado Bruno de Amore. No sé si lo podés ver, si no te lo leo. Ya que terminamos la reunión, puedo hablar después de Liliana ahora. No ¿Qué puedo dice hacer Bruno D'Amore? Dice, no puedo hacer preguntas porque preguntas son las que me dejaste con tu charla y son las que tengo que intentar responder. Esta respuesta solo en mayúscula no las puedo lograr sino con otros en mayúscula. No, hoy convocaste 29 personas en nuestro compromiso para ahora ser agentes multiplicadores en nuestros lugares. Gracias por predicar con el ejemplo. Ale, Gracias, Bruno fue mi compañero de trabajo. Bueno, acá te leo, Anita, del Rotary Club Pozos del Rey, que es de Montevideo. Felicitaciones, excelente charla. Susana de Uruguay, gracias. Bueno, después tenés los saludos de Andrea, que está orgullosa, como ya dijimos, de que pertenezcas al club. Cecilia, te felicito, Anita, me dejaste reflexionando mucho y te agradezco por eso. Eliana, muy queridas las dos por nosotros. Anita, excelente exposición, la capacidad de salir transformados, resiliencia, de eso se trata. Cintia Puig, Ana, abrazo, te queremos mucho. Bueno, Luquita te saluda, estuvo presente virtualmente como todos, sin cámara porque está trabajando, pero estuvo escuchando. Así que excelente charla, Anita, impecable. Les quiero agradecer a Roxana, no sé si se retiró, por haber participado, a Alba y a todos ustedes los que hoy estuvieron presentes en esta charla. Excelente, gracias. Hola, Roxana. Ro. Gracias, Ro, por venir. No, a ustedes, gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente la charla. Te felicito, Anita. Se ve que sos una maestra de alma. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy la presidenta de mi club y estamos en Montevideo. Me gustaría saber de dónde es este club, Carapachay. Se corta. ¿De qué lugar de la Argentina son? ¿De qué parte de somos de Buenos Aires? Partido de Vicente López. Ah, de Vicente López. Muy bien. Bueno, la felicito por la oradora y gracias por la invitación. Gracias a vos por participar, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Nosotros vamos a tener el 6 de septiembre una reunión y bueno, no sé cómo fue que llegó esta invitación al club, pero a lo mejor le podemos hacer llegar la invitación nuestra, bueno, que es un homenaje a un maestro del está interior. No. Veo cómo les hago llegar la invitación. En nuestro Facebook, Muchas tenemos gracias. Instagram, y si no te ponemos en el chat alguno de nuestros mails, no sé, como quieras. Bien, ¿no?
si puede. Ahora sí. Mi mail es Susana Abella. ¿Anotan, chicos? ¿Están anotando? Si quieren se los escribo en el chat, si puedo. Sí, por favor, Susana, es más fácil. Sí. Sí, a ver. Qué silencio. Ahí Estamos esperando ver. Puse el mail Ahí mío salió. porque no me acuerdo otro, chicos, pero el del club. Ah. A ver que yo lo miro para anotarlo. No apareció, Ale. No. En el chat. No apareció. No se ve, Ale. aparece. Ah. Perdón, yo toqué mal. Porque se lo puse a enviar. Mira, ya van a enviar a él. Bueno, ahí te pongo el mío, Susana. En todo caso, después lo... Bueno. Así estamos en contacto. Ahí está. Bueno, cómo no, a las órdenes. Mi nombre es Graciela y soy la presidente actual de Carapachay. También dejé el mío. Así los recibimos varios. También el mío. Y podemos contacto. ¿Cuándo podré volver a viajar a Uruguay? Tranquilo. Nosotros allá en la Argentina. Yo viví 4 años allá en la Argentina. Ah, sí. Y tenía una amiga rotaria, en Adrogué vivía. El otro distrito. El 4905. Sí, ay, se me fue.